esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Me alegra muchísimo tenerles aquí en este día. Gracias al Señor por estar aquí reunidos en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarles y vamos a leer unos textos de la Biblia porque vamos a hablar en esta mañana de un tema bien importante que se llama la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Primero vamos a leer en Hebreos capítulo 4, versículo 15. El capítulo 4, versículo 15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien. También vamos a ir a Romanos. En el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Y el capítulo 9, versículo 5, también de ahí de Romanos, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y quiero leer aquí también en Lucas, último, capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 21. Se está refiriendo a qué es lo que se llama hijo aquí, inclusive en términos del futuro. ¿Qué sería lo que se llamaría hijo? Lo que se llamaría hijo. Lucas 2, 21 dice el texto bíblico: bueno, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y por acá, en el anuncio con respecto al capítulo 1, dice el versículo 31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será, todo es futuro, grande, otra vez será llamado Hijo de Dios. No es, sino será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, el verso 34, María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco a Aarón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será futuro llamado Hijo de Dios. Amén. Siéntense, tenga la bondad. La humanidad de Cristo. En esta mañana vamos a hablar de este interesante tema, y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Quién fue el que se manifestó en carne? ¿Quién se manifestó en carne? ¿El Padre o el Hijo? ¿El Padre se manifestó en carne o fue el Hijo el que se manifestó en carne? Interesante esa pregunta. Algunos dicen el Padre, otros dicen el Hijo, el que se manifestó en carne. Bueno, iremos respondiendo esta pregunta en la enseñanza. Dios traspasó el estado celeste al estado terrestre. Y en esto quiero decirles que aquí empiezo a explicar la figura de Dios envió a su Hijo.
Porque muchos creen que la palabra Dios enviar a su Hijo consiste en que la divinidad está en el cielo y luego del cielo le dice, vaya Hijo y salve al hombre en la tierra. Entonces, muchos creen que enviar significa en términos de distancia, de desplazamiento. Pero resulta que Dios es omnipresente. Él llena los cielos y Él llena la tierra. Así que si Dios está presente en todos lados, ¿Él será que necesita enviar a otro sitio en términos de distancia? No. No necesita enviar a nadie en términos de distancia. Entonces, esta palabra enviar significa manifestar o dar a conocer un ser invisible, espiritual, incorpóreo, entonces, que está presente en el cielo y en la tierra, da a conocer. ¿Cómo da a conocer? Primero, traspasa el estado celeste al estado terrestre, que esas distancias ya no son de desplazamiento, sino de condición, digámoslo así. Traspasar el estado celeste al estado terrestre es que Dios es celestial y ahora debe hacerse humano. ¿Sí? El estado eterno tiene que cambiarlo a un estado temporal. Si ven ustedes que yo leí acá, y por eso les decía, nacerá un hijo y será llamado, no es. En el momento en que se hace el anunciamiento, no es. Porque el término hijo es un término del tiempo. Tú eres mi hijo, dice Hebreos el capítulo 1, yo te he engendrado hoy. Y cuando dice te he engendrado, entonces el término hijo viene por engendramiento. El Hijo, Jesús, no es eterno, en el sentido de que haya existido coeternamente con el Padre en el cielo, sino que el Hijo es nacido y existe. Y aquí ustedes leían, ¿qué es lo que se llama hijo? El santo ser que nacerá de ti, ese será el que se llama Hijo del Altísimo. ¿Qué es lo que se llama hijo? Es María, el santo ser que nacerá de ti, ese cuerpo humano, ese niño, ese será el que se llama Hijo del Altísimo. Y eso está diciéndonos que el Hijo, entonces, del estado eterno al estado temporal, del estado espiritual al estado humano. Ahí vamos con el proceso de lo que significa enviar al Hijo. Dios envió a su Hijo. Enviarlo significa del estado eterno al estado temporal, del estado espiritual al estado humano, de su plenitud divina a un cuerpo. Es lo que dice Hebreos, me preparaste cuerpo. ¿Sí? Del estado eterno a un cuerpo. Dios es incorpóreo. Dios no tiene cuerpo. Así que cuando Dios nos habla de las manos, la Biblia nos habla de las manos de Dios, de los ojos de Dios, de la nariz, del oído de Dios, no nos está hablando de que Dios tiene un cuerpo similar al nuestro. Allí nos está hablando de figuras antropomórficas. Y cuando hablamos de figuras antropomórficas, me gustaría que escribiera allí la palabra antropomórfico o antropomorfismo, que significa Dios, el ser celestial, usando formas humanas para hablarnos en un lenguaje humano. Porque si Dios nos habla en un lenguaje celestial, los seres humanos no le vamos a entender. Entonces, Dios nos habla en un lenguaje humano, figuras antropomórficas. Así que, y también me va a colocar ahí figuras zoomórficas, de animal, ZWO, zoomórficas.
lo que leía el hermano hace un ratico, que el Espíritu descendió en forma de paloma. Esa es una figura zoomórfica, que no es que el Espíritu sea una paloma como dicen algunos, y que el Espíritu no, que descendía como paloma es distinto. ¿Sí? Es distinto. Bueno, de su plenitud divina a un cuerpo, del infinito celestial al aspecto terrenal, y del que proporciona todo, ahora a depender. Por eso vemos a Jesús orando. Los dioses no oran, ¿cierto? Los dioses responden las oraciones. Es verdad, ¿cierto? Los dioses no oran, los dioses responden las oraciones. Y entonces, ¿por qué Jesús está orando? Porque allí nos está diciendo, nos está enseñando entonces algo interesante. Algo interesante. Entonces, nos está diciendo el texto bíblico que aquel verbo, Juan 1, ¿no? Aquel verbo se hizo carne. Eso lo está diciendo Juan capítulo 1. Desde el versículo 1, el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquella palabra se hizo carne. Cuando hablamos del verbo, hablamos de la palabra. De la palabra. Aquel verbo se hizo carne. El cuerpo de Jesús es un cuerpo humano, ¿verdad? Pero no es un cuerpo, es un cuerpo de carne, es similar al nuestro, participó de carne y sangre como nosotros. Su estructura humana es la misma para podernos redimir a nosotros, pero al mismo tiempo es diferente en el sentido de no tener la naturaleza caída de Adán. El cuerpo de Jesús no tiene esa ley del pecado que mora en nuestros miembros, que plantea Romanos capítulo 7, ¿sí? De esa ley que dice Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa ley del pecado no está en el cuerpo de Jesús. Así que el cuerpo de Jesús es similar al nuestro, pero sin pecado. Y uno diría, ¿y cómo es eso que Jesús, si Jesús es sin pecado y nació de María, María le transmitió la sangre, María lo alimentó, María es descendiente también de Adán? ¿Cómo es que María no le transmitió la descendencia pecadora a Jesús? ¿Sí? ¿En qué consiste el milagro entonces? Cuando no hay espermatozoides ni cromosomas masculinos en el engendramiento, ¿sí? Solo estarían los 23 que aporta la mujer, pero no hay cromosomas masculinos. Entonces, Dios permite la transmisión de la sangre y los cromosomas de María, pero no la naturaleza pecaminosa de Adán, y ahí está el milagro glorioso del engendramiento, y es la razón por la cual tiene que en ese engendramiento actuar la presencia divina. Gloria a Dios. Eso es como cuando en un nido, entonces hay dos huevitos, hay un pajarito que los está incubando, y claro, en ese nido están los pajaritos por ahí, los huevitos por ahí 20 días en incubación. El nido tiene una naturaleza, ¿verdad? Pero díganme una cosa, cuando el pajarito nace también con la naturaleza del nido. ¿Nace con chamizos pegados a su cuerpo?
No. Mire que el nido, la naturaleza del nido no se transmite al ave, a la avecilla, al pajarito. Eso es lo que sucede en el vientre de María. En el vientre de María Jesús es formado, es engendrado, es gestado, es concebido y luego nace, pero no se transmite la naturaleza del nido en el sentido de la naturaleza pecadora que viene de Adán. Por eso es un cuerpo entonces santo. Por eso dice el santo ser. Eso que nacería de María sería un santo ser que nacerá, el verso 35, 1:35 de Lucas, será llamado. Y vuelvo a repetir que son términos futuros, porque es que a veces se cree que el Hijo es eterno con el Padre. Se cree que el Hijo cuando vino ya existía. ¿Cómo así que ya existía? Por eso les pregunté al comienzo, ¿quién se manifestó en carne, el Hijo o el Padre? Porque es que el Hijo es la manifestación del Padre en carne. Así de sencillo. El Hijo es la manifestación del Padre en carne. Por eso entonces, en ese caso, sería el santo ser que nacería, sería llamado Hijo de Dios. Para mí no hay ningún problema llamar a Jesucristo el Hijo de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero cuando hablamos de Jesús, el Hijo de Dios, hablamos del santo ser que nació de María, es decir, de ese ser humano, de esa persona, de ese cuerpo, de esa estructura y compostura humana, de ese tejido humano, ese cuerpo de sangre y carne, que era sin pecado y que es un cuerpo extraordinario y que hace maravillas, milagros, cosas extraordinarias, porque es sin pecado. El niño, ese cuerpo humano que nace de María, el Hijo, no es eterno. El Hijo no es eterno. Mire que nace allí, y también lo dice Corintios 15, que cuando Él haya sujetado todas las cosas debajo de sus pies, entonces Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Sí? Y cuando dice Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, está diciendo que el estado de Dios volverá a ser lo mismo que antes, porque ya en la tierra no se necesita un redentor. En la tierra ya no se necesita un salvador. En la tierra ya no se necesita un hijo que redima al hombre o que lo rescate del pecado, porque ya no habrá habitantes en la tierra. Entonces este hijo será absorbido en la divinidad suprema y volverá a ser Dios como antes. Ahí es el fin del Hijo. El Hijo tiene un comienzo cuando es engendrado y cuando nace, y tendrá un final. Eso lo dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 15. Gloria a Dios. Entonces, el hecho de que Jesús naciera sin pecados está planteando a una María inmaculada. Bueno, la verdad es que ese dogma de María Inmaculada, pues vinieron a darse cuenta que dice que María era inmaculada hasta 1850, ¿no? Qué extraño es. 1850 después de Cristo, estamos hablando de hace poco, ¿sí? Como la Asunción de María, se vinieron a dar cuenta que María había ascendido en cuerpo, dice que en 1950. No, hace poco también, qué extraño, ¿no? Entonces, María reconoció que necesitaba un Salvador, porque era pecadora como ser humano. Ella dijo, mi alma se regocija, en esa canción, en ese canto, mi alma se regocija, cuando estaba hablando precisamente del nacimiento del Salvador, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Alguien que sea inmaculado necesita un Salvador? No.
no necesita un Salvador. Jesús no habló de mi Salvador, porque Él sí que era limpio y sin pecado. Pero María sí reconoce que necesita un Salvador. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Jesús en su infancia no hizo ningún milagro hasta sus 30 años. No es auténtico el escrito del Evangelio de María, que pulula por allí, por muchos sitios, donde dice, quiere llenar el vacío de Jesús de los 12 a los 30. Y entonces que Jesús en su adolescencia jugaba al Creador haciendo palomitas de tierra, y luego soplaba y salían volando las palomas. De todo eso nos habla el Evangelio de María, pero realmente no es auténtico en ese sentido. Jesús vivió en Nazaret, aprendió el oficio de su anciano padre, es decir, de José, y se le reconoció a Jesús no solo como el hijo del carpintero, sino como el carpintero propiamente. Jesús entonces es el hombre, a mí me fascina presentarlo como el hombre perfecto que pisó la tierra, el estereotipo perfecto a seguir, el modelo perfecto a seguir. Jesús no estudió, eso lo dice Juan 7:35. Claro, cuando dice que Jesús no estudió, no está diciendo, primero, no está diciendo que es un bruto, ni tampoco que es un analfabeta. Lo mismo se refiere a Pedro y a Juan cuando dice que no estudiaron, que eran del vulgo. Entonces ya les explico. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu, ese no es todavía Juan 7:15. Entonces, está refiriéndose a que Jesús no fue a Jerusalén a estudiar, a sentarse a los pies de los ancianos, como lo hizo Pablo, por ejemplo, que el libro registra, que fue educado a los pies del maestro Gamaliel. ¿Recuerdan? Sí. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras, estas letras, sin haber estudiado? Ellos sabían que no había estudiado, porque se sabía quién había estudiado, debido a que subía a Jerusalén, había vivido su infancia en Jerusalén y se había dedicado un buen tiempo a estudiar las letras allí. Sin embargo, como les digo, no significa que no supiera leer ni nada, porque en Nazaret sí había estudiado, digamos, en las escuelas de allí. Pero ellos a lo que se referían que no había estudiado es que no había ido a Jerusalén, como estudiaban algunos, para ser, digamos, doctor, como doctor de la ley, como lo fue Pablo, por decir algo. Jesús entonces no conoció pecado en su casa con sus paisanos, y como joven fue intachable. Pero él nunca se aisló de la sociedad, nunca fue ermitaño. Él crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, para con la sociedad. Hablemos un poco entonces, vamos a algunos textos bíblicos aquí donde leyó el hermano al comienzo, y vamos a leer, estudiar un poco la humanidad de Jesús desde la perspectiva bíblica, más aproximada al texto. Aquí vamos a aplicar un poco la exégesis hermenéutica a explicar algunos textos, puntualmente el bautismo de Jesús. Entonces, cuando hablamos del bautismo de Jesús y hablamos de el Espíritu que descendía como paloma sobre él, y luego de la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y luego el Hijo en el río, siendo bautizado por Juan, entonces, pues muchos dicen, aquí está la pluralidad de Dios, ¿sí? Aquí está el Padre en el cielo, está el Espíritu Santo en la paloma y está el Hijo en el río, ¿sí? Y entonces ahí habría una pluralidad de Dios, es una pluralidad en la divinidad. Habría
una trilogía, digámoslo así. Pero hablando de esto, entonces volvemos a lo que les decía hace un momento, las figuras zoomórficas. Hablar de las figuras zoomórficas, por ejemplo, el Salmo 91. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Creen ustedes que Dios tiene plumas? ¿Creen ustedes que Dios tiene alas? Fíjense ustedes, pero está diciendo con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa es una forma zoomórfica, pues Dios hablándonos en un lenguaje que le podamos entender, y entonces hablándonos de protección, ¿no? Entonces toma la figura de un ave, Aquí encontramos entonces el Espíritu Santo que desciende como paloma. No dice que era una paloma, sino en la forma de una paloma. Esto es una figura, en las figuras literarias, valga la redundancia, se le llama un símil. Un símil. Un símil es una figura semejante a otra. Las parábolas también tienen símiles. Entonces, al descender como paloma, no está diciendo que es una paloma, sino que es similar a una paloma. Pero ¿cuál es el fin de que el Espíritu Santo descendiera como paloma? ¿Cuál es el mensaje que quiere emitirnos el texto aquí en que el Espíritu descendiera como paloma? Lo explica Juan, el apóstol Juan, en su libro. Juan el Bautista dice, mire, yo no le conocía. Y cuando dice que no le conocía, no se está refiriendo a que no conocía personalmente a Jesús. Eran primos además, ¿recuerdan? Se está refiriendo que él no sabía hasta ahora quién sería el Mesías. Entonces dice, pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, él es. Es decir, que la paloma allí, o que el Espíritu descienda como paloma, el objetivo de esto no es mostrar la pluralidad de Dios. Es una señal para Juan. ¿Sí? Una señal para Juan. Juan bautizaba a la persona y luego miraba hacia arriba, porque el Espíritu le había dicho, bueno, tú hasta ahora no sabes quién es el Mesías, pero tú lo vas a bautizar. Y sobre quien veas descender el Espíritu como paloma, Él es. Entonces, Juan bautizaba y miraba hacia el cielo a ver qué veía. Hasta que llegó el momento en que se dio este fenómeno glorioso y sobrenatural. Entonces fue maravilloso. Entonces el Espíritu Santo es incorpóreo. Así que no es una paloma, porque una paloma tiene plumas, tiene carne, tiene sangre, tiene cuerpo, y el Espíritu Santo no tiene ni plumas, ni tiene sangre, ni tiene carne, ni tiene cuerpo. Así que el Espíritu Santo no es una paloma, sino que él descendía en forma de paloma para mostrarle a Juan que él era el Mesías. Bueno, luego entonces dice, y hubo una voz de los cielos. No dice, y hubo una voz desde los cielos, sino que dice, y hubo una voz de los cielos. Yo puedo decir aquí, y hubo una voz de los Estados Unidos que decía, pero esa voz puede estar aquí. Pero cuando yo digo, y hubo una voz desde los Estados Unidos, es distinto, ¿verdad? Ya estoy indicando que la voz tiene que estar allá,
en el sitio de procedencia. Hubo una voz desde. Aquí no dice que hubo una voz desde los cielos. Aquí dice que hubo una voz de los cielos. Es decir, era una voz celestial, pero no está diciendo que estaba en los cielos. Ahora miremos la siguiente parte. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado. Yo puedo decir este ordenador acá, pero no puedo decir este reloj, refiriéndome a aquel que está allá al fondo. ¿Sí ven ustedes? Cuando la voz dice este, es porque el objeto está cerca. Cuando yo digo este, es porque estoy cerca del objeto. ¿Sí? Entonces, si la voz hubiera estado en el cielo, esa voz hubiera dicho aquel. ¿Sí? Porque claro, hay una distancia entre divino y humano, de todas maneras. Aquel. Pero aquí está diciendo este que está aquí, este que está cerca, este que está aquí, es mi hijo amado. Y termina de aclarar la conjunción en quien tengo complacencia. La palabra en significa dentro de, y la palabra con significa junto a. Entonces, yo no puedo decir estoy en este pocillo. Tengo que decir estoy con este pocillo, es decir, junto a. ¿Sí? Así que el agua que está aquí sí puede decir estoy en el pocillo, que significa dentro de. Aquí el texto no está diciendo este es mi hijo amado con quien tengo complacencia, es decir, junto a. Es que la voz no está ni siquiera junto a, sino en. Este es mi hijo amado en, dentro de. Es decir, que esa voz está ahí dentro. Y cuando yo miro eso, entonces yo no veo pluralidad por ningún lado. Eso es exégesis. Eso es tomar un texto y no tragármelo entero. Eso es tomar un texto y desmenuzarlo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando usted le hace exégesis a este texto, usted no mira pluralidad por ningún lado. Usted se da cuenta que todo está allí, ¿sí? Que todo está en Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hablemos un poco de la tentación de Jesús. Nos podríamos preguntar, ¿sintió Jesús, por ejemplo, deseos sexuales? ¿Debió luchar él contra el deseo de la fama? ¿Sintió atracción por el dinero? ¿Sintió la inclinación por los reinos del mundo? Vea lo que nos dice Hebreos, el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Afortunadamente, a nuestras debilidades tiene alguien que se compadece, que nos entiende, que hay empatía, ¿no? Que es ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Sino uno que fue tentado en todo. Oiga, y fue tentado según nuestra semejanza. Sí, según nuestra semejanza. Es decir que sí pudo sentir todo esto que yo les estoy diciendo acá, porque fue tentado según nuestra semejanza. Según como es tentado el ser humano. Lo único es que fue tentado, pero sin pecado. Pero sin pecado. Y ahí está la diferencia. Amén. Así que entonces Jesús es sin pecado, pero humano
siente lo mismo que nosotros, es tentado lo mismo que nosotros. Durante sus 3 años y medio vemos su humanidad en el hambre, la sed, el cansancio. A veces hay dolor emocional en Jesús. Disgusto cuando llega allí al templo y lo encuentra lleno en un mercado. Entrando a Jerusalén, lo vemos en un burro. Ahí vemos la humanidad de Jesús, un ser humano. Vamos a esta pregunta que dice: los dioses no oran, ellos responden las oraciones. ¿Por qué Jesús oró al Padre o a Dios? Y entonces, normalmente cada oración que hace Jesús allí, en un momento de su vida, tiene su explicación de por qué lo hizo. Y les voy a mostrar un ejemplo aquí en el capítulo 11 de Juan, capítulo 11 de Juan. El capítulo 11, versículo 41, dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, hablando de Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije. ¿Por qué causa lo dijo? Por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Mire usted, ahí está explicando el por qué él hizo esa oración. ¿Sí? Él no lo dijo porque de pronto tenía que orar, porque si no oraba, entonces el Padre no lo respaldaba en la resurrección. No, nada de eso. Yo oré, yo lo hice por causa de la multitud que está alrededor de mí. Por esa causa he orado. ¿Sí? Entonces, él siempre que hace sus oraciones explica, o de todas maneras se está refiriendo a situaciones puntuales. Por ejemplo, la oración pontifical se llama la oración de Juan capítulo 17. La oración pontifical, porque era la oración que hacía el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, el día de expiación, para interceder por él y por el pueblo. Y entonces, ese día de la expiación, que era un día de mucha solemnidad, Jesús también dice: hoy el sumo sacerdote ha entrado al lugar santísimo, pues yo también soy el sacerdote, el verdadero sacerdote que va a entrar a la casa, a las moradas eternas. Entonces Jesús hace esa oración intercediendo por los suyos. Intercediendo por los suyos. Y hay allí una interesante declaración. En el capítulo 17, versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y claro, la persona dice: wow, ¿cómo así? Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero si el pastor ha estado diciéndonos que el Hijo no es eterno. Ahora estamos hablando aquí de que el Hijo, antes que el mundo fuese, estaba al lado del Padre. Y de ahí viene la discusión. ¿Sí? ¿Es eterno entonces o no es eterno? Porque yo estaba al lado tuyo con aquella gloria antes que el mundo fuese. ¿Sí? Entonces tenemos que irnos ¿a dónde? Tenemos que irnos al principio, porque está hablando de que aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y antes que el mundo fuese, estamos hablando del principio. Entonces, ¿Jesús estaba antes que el mundo fuese? Sí estaba. Pero ¿cómo estaba? Es la pregunta. ¿Convertido en qué?
Entonces, nos responde muy bien Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, es decir, antes que el mundo fuese, era el verbo. Era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que Jesús sí estaba allí al lado de Dios antes que el mundo fuese, pero no como el Hijo, sino como palabra, como verbo. Como verbo. Ahora, ¿a qué gloria se refiere Jesús? ¿A qué gloria se refiere Jesús? Con esto se refiere a la gloria que tuvo la palabra en la creación, porque todo fue hecho por la palabra, es decir, por Él como verbo. Está diciéndolo acá en versículo 3 del capítulo 1 donde leímos de Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces todo fue hecho por Él, es decir, por la palabra. Entonces glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. La palabra fue glorificada en la creación. La palabra fue la que se llevó el protagonismo en la creación. La palabra fue la enaltecida en la creación. Porque todo fue hecho por la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿Jesús está en la creación? Sí. Pero ¿cómo está? Como palabra, como verbo. Y ese verbo es que posteriormente se hace carne. Pero ese verbo no es diferente a Dios. Ojo con eso, porque dice que el principio del verbo, el verbo era con Dios, la palabra era con Dios, pero la palabra era Dios. Es decir, no podemos ver, nunca intentes ver a Jesús aparte de Dios, porque no es correcto. Allí, por ejemplo, en el plural, para que sean uno, así como nosotros somos uno, capítulo 17, el versículo 20, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que todos sean uno, más no solamente por eso, sino por todos los que han de creer en mi nombre, por ellos. Para que sean uno así como nosotros somos uno. ¿Sí? Entonces, el plural nosotros se refiere a las dos naturalezas, humana y divina. Entonces, claro, es que cuando se refiere a la esencia de Dios, entonces dice, nosotros somos uno, porque la esencia de Dios es una. Pero cuando se refiere a las naturalezas, entonces sí hay dos naturalezas. Por eso está el plural nosotros. El plural nosotros. El plural nosotros, para que nosotros, pero está diciendo ahí para que nosotros, no está diciendo para que nosotros seamos dos, sino para que nosotros seamos uno. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros? La carne y el espíritu. Es como cuando dice aquí en Juan, Jesús dice, el Padre mayor es que yo. ¿Sí? El Padre mayor es que yo. Jesús lo que está diciendo es algo muy obvio y muy lógico. Lo divino es superior a lo humano. Claro, porque es que lo divino es eterno. Lo divino no tiene fin, mientras que lo humano sí es pasajero. Entonces, por eso le está diciendo, el Padre mayor es que yo. Porque lo divino es eterno, mientras que lo humano no es eterno.
Y bueno, el tiempo se nos ha ido. Quiero explicar un poquito esto de Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Jesús ora en la cruz. El Hijo está diciendo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? La gente dice, pero ¿por qué Jesús entonces en la cruz está orando? ¿Ves? Si eso no solo a quién está orando, a Él mismo. Entonces, respuesta, Dios es inmortal y no puede morir. Así que el que murió en la cruz no fue Dios. Porque si Dios se queda en ese cuerpo humano no puede morir. ¿Qué era lo que tenía que morir en la cruz? El santo ser que había nacido de María, es decir, esa parte humana. Eso sería lo que moriría en la cruz. La parte divina debe desplazarse por tres razones, básicamente. La primera es que Dios es inmortal y no puede morir, así que no puede quedarse allí en este cuerpo. Segundo, su cuerpo estaba cargando el pecado de todas las naciones y de todas las épocas y todas las enfermedades del mundo, así que esa parte divina era otra razón para que no se quedara en ese cuerpo, porque entonces las dos cosas se mezclarían. Lo divino tendría que tener contacto con el pecado, aunque no era el pecado del cuerpo, pero sí era el pecado de todas las naciones. Entonces debería desplazarse lo divino. Pero la tercera razón también es interesante, es que en la cruz Jesús debería sentir lo que siente el hombre cargado de pecado y solo, para así podernos entender hoy, para así ponerse hoy en nuestros zapatos. Claro que sí. Imagínense ustedes lo interesante de que Jesús nos pueda entender, porque Él sabe lo que siente el hombre cargado de pecado y lejos de Dios. Él lo sintió, Él lo vivió. Cuando lo divino se desplaza y Él empieza a padecer allí como humano, a sentirse solo, es cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no es tanto un reclamo, no, es una escritura que él está citando uno de los salmos. Esta escritura, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es un salmo, o está en los salmos. Quería plantearles unas cositas así rápidamente, y en los conceptos del docetismo y el apolinarismo. Entonces, estos conceptos se han venido dando en la historia. Son conceptos cristológicos o controversias cristológicas que son las que llevan a que el emperador Constantino convoque a un concilio llamado en una ciudad pequeña llamada Nicea, y que se conoce hoy como Turquía, cerca de Constantinopla. Entonces allí él con 320 obispos se reúnen, porque había mucha idea con respecto a Jesús. Unos hablaban del docetismo. ¿Qué era el docetismo? Era la herejía gnóstica, que eso está desde Pablo, combate contra ella, desarrollada en los primeros siglos del cristianismo. Esta doctrina consideraba que el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. Es decir, que Jesús fue crucificado, pero que ese cuerpo no sentía, decían los docetistas, o han dicho los docetistas, que Jesús no sintió el dolor cuando le metieron los clavos, que Jesús no sentía el dolor cuando le pegaban, sino que parecía que le dolía, pero no le dolía porque él no era humano, era un cuerpo divino. Su humanidad no era verdadera, decían, o han dicho, porque es una doctrina que todavía está presente en el mundo. Y el apolinarismo, esta doctrina afirmaba que en Cristo el intelecto o espíritu no era humano, sino divino, al encarnarse en un cuerpo sin alma, que era sustituida por el mismo verbo. Entonces estos negaban que Jesús tenía espíritu y alma, y decían que sencillamente todo lo de Jesús era divino, ¿sí? Intelecto, espíritu, no era humano sino divino.
y que entonces posteriormente se encarnó. Y está el monofisismo, ¿no? Que es otro concepto del griego monos, uno, y physis, naturaleza. Así que esta doctrina sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Entonces hablan de un Jesús divino, de un Jesús eterno. Por eso los apóstoles tienen que decir: no, el que diga que Jesús no vino en carne, ese está mal. Mejor dicho, ese tiene el espíritu del anticristo, dice por allá Juan. El que niega que Jesús no vino en carne, porque estaba combatiendo precisamente todo este tipo de doctrinas. Y hay un texto acá con respecto a esto parecido, y con este concluyo, porque el tiempo se nos ha ido. En Proverbios capítulo 30, versículo 4. Proverbios 34. Dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Estamos en Proverbios, ¿no? Antiguo Testamento. Y bueno, esto me podría echar abajo todo lo que les he enseñado en esta mañana. Porque entonces podríamos estar hablando de la eternidad del Hijo, que he sostenido que el Hijo no es eterno, sino que nació, fue engendrado. Pero entonces ahora tengo un problema: me apareció el Hijo antes, mucho antes de ser engendrado, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? De que entonces yo esta mañana lo que pretendo es hablarles a ustedes de los mismos textos que pareciera que nos hablan de pluralidad. Porque es que yo pararme aquí a hablarles de versículos que nos hablan de unicidad, hablan muchísimo. Pero ¿qué sacamos con yo hablarles de unicidad y otra persona por aquí hablándome de los otros que parece que tienen pluralidad? ¿Sí? Entonces, he intentado irme por ese lado donde se va esta gente, con estos textos así de esta manera, entrar a estudiarlos, entrar a hacerles exégesis, porque de esta manera, si usted aprende a manejar estos textos y puede irse por ahí explicándolo de esta manera, créame que será muchísimo mejor. Será muchísimo mejor. Y desde allí va y se apoya luego en los otros que hablan directamente de unicidad, y será mucho más efectivo. Entonces, este texto dentro de la interpretación bíblica nos salva aquí una palabra que se encuentra en el versículo 1. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Nos salva la palabra profecía. Entonces, cuando hablamos del Hijo en profecía, estamos hablando del Hijo en prospectiva, es decir, del Hijo en el futuro. Así que el Antiguo Testamento me puede hablar del Hijo todo lo que quiera, pero en profecía. Cuando hablamos de profecía, me está hablando del Hijo en el futuro, ¿sí? Entonces, ahí sí me puede hablar de cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes. Y como me está hablando en profecía, a estas alturas sí que sé cuál es el nombre de Dios y el nombre de su Hijo. ¿Sí? Sabemos perfectamente que es Jesús. Jesús es el nombre de Dios y el nombre del Hijo.
Amén. Gloria a Dios. Jesús es el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Por eso somos bautizados en el nombre de nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Si a usted le dijeran bautícese en el nombre de su Padre, ¿qué sería lo primero que pensaría usted? Pues digamos que usted creería, ¿no? Listo, voy a bautizarme en el nombre de mi Padre, como lo hacían algunos antiguos, y todavía que se bautizan inclusive por un muerto, alguien que se haya muerto. Entonces, voy a bautizarme en el nombre de mi familiar para salvarlo, sacarlo de por allá de donde está. De paso son perdonados mis pecados, y son perdonados los pecados de mi abuelita que está todavía por allá. Voy a redimirla y me voy a bautizar en el nombre de ella. ¿Sí sabía que existen esos bautismos así? ¿Sí? Bueno, no estoy diciéndoles que son verdaderos, pero que alguien le dijera bautícese en el nombre de su Padre, bautícese y usted lo cree, ¿en qué sería lo que piensa usted primero? Por allá dijo alguien algo que me gustó. Gracias. El dulce la dulce voz de mi esposa. Razón que lo detecté. Es en el nombre de Él, ¿verdad? En el nombre de Él. Lo primero que yo pensaría sería en el nombre de Él. Bueno, es que quiero bautizarme en el nombre de mi Padre. Lo primero que me van a decir, ¿y cómo se llamaba su Padre? Se llamaba fulano de tal, o se llama fulano de tal. Eso es lo que ha hecho Jesús. Bautícense en el nombre del Padre. ¿Cierto? Y entonces, en ese sentido, es lo que nosotros hacemos. Bautizarnos en ese nombre, porque lo primero que hacemos es preguntar por ese nombre. ¿Y cuál es el nombre de Él? ¿Y cómo se llama Él? ¿Cierto? ¿Cómo se llama Él? Entonces, listo, nos dicen cuál es el nombre de Él. En el momento, porque Dios ha tenido muchas formas de identificarse a través de la historia. ¿Cuál es el nombre del presente hoy de Dios? Aleluya, gloria al Señor. En ese nombre entonces lo hacemos. Alabanzas al Señor. Entonces, mis hermanos, Cristo es el sacrificio perfecto, habiendo logrado la provisión alcanzable al hombre para la salvación. Cristo se consagra en el verdadero y auténtico Cordero, para que el que coma su carne y beba su sangre tenga vida eterna. Jesús es el verdadero hombre, el hombre perfecto. Gloria a nuestro Dios, que está todavía presente, el que ha resucitado en cuerpo. Jesucristo resucitó en cuerpo glorioso y es el primero. Nadie más ha resucitado en cuerpo para vida eterna. Jesucristo ha resucitado. Amén, gloria a Dios. Y por eso en ese cuerpo lo hemos visto, y en ese cuerpo lo veremos, y en ese cuerpo vendrá, y en ese cuerpo reinará y será visible al mundo. Estará sentado en su trono en Jerusalén, y los que habremos resucitado seremos semejantes a Él. Ese cuerpo tiene la ventaja de hacerse visible y de hacerse invisible. Es un cuerpo, pero es un cuerpo que puede ser omnipresente. Amén. Es un cuerpo que se puede trasladar de aquí a Latinoamérica en segundos. ¿Sí? Es ese cuerpo. En ese cuerpo vamos a estar nosotros también al final con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Ponte de pie y damos gracias al Señor en este momento por esa bondad tan grande, tan infinita. Alabanzas a nuestro Dios y exaltar a Jesucristo, mis hermanos, como el único y verdadero Dios y la vida eterna. Este humano se ha hecho Dios, porque es que este humano es Dios. No se les olvide 1 de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. El Padre fue manifestado en carne.
Gloria al Señor. Ya que Él no mandó, Él no fue que otro vino, no. Dios mismo se hizo, se manifestó en carne. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Tu Dios fue justificado. ¿Cuándo? ¿Dónde? Allá en el Jordán, cuando Juan lo vio. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ahí fue justificado en el Espíritu. Gloria a Dios. Visto de los ángeles, ¿cuándo? ¿Dónde? En el desierto, después de 40 días ser tentado, vinieron los ángeles y le servían. Visto de los ángeles, amén, gloria a Dios. Predicado a los gentiles, cuando fue a Galilea de los gentiles, al otro lado del mar. Creído en el mundo, y este mismo Dios, este mismo que fue manifestado en carne, fue recibido arriba en gloria. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Oremos a Él. Señor Jesús, ven.